El mensaje llegó exactamente a medianoche, hora estándar de la Tierra. Todas las pantallas en todos los mundos humanos parpadearon y se apagaron durante 3 segundos. Entonces apareció el rostro. El de Koro medía entonces casi 2 metros de altura y su piel era del color del bronce pulido. Sus ojos arden con la fría luz de una especie que ha gobernado las estrellas durante 10.000 años. Los Belteri conquistaron 100 mundos antes de que los humanos aprendieran a hacer fuego. Construyeron el Consejo Galáctico a partir de las cenizas de guerras antiguas. Han mantenido la paz mediante la fuerza durante más tiempo del que existe la civilización humana. El antiguo ser de Nava miró cada hogar humano, cada barco, cada colonia y pronunció palabras que lo cambiarían todo. Gente de la Tierra, dijo entonces el coro, con voz profunda y lenta como una piedra de afilar. El Consejo Galáctico ha observado su expansión con creciente preocupación. En los últimos 50 años, habéis conquistado 37 mundos. Construiste buques de guerra cuando aconsejamos la paz. Habéis invadido territorios que declaramos prohibidos. Esto no puede continuar. En hogares de todo el planeta, las familias dejaron de cenar. En los mundos coloniales, los trabajadores se detenían y miraban las pantallas públicas. En los buques militares, los oficiales se reunieron en silencio. Tienes 72 horas, continuó Koro. Entregarás todas las colonias establecidas desde el Tratado del Primer Contacto. Desmantelarás tu flota militar. Aceptará la condición de observador permanente en el Consejo, sin derecho a voto. Si te niegas, lo haremos. 300 buques de guerra de la flota combinada del Consejo están ubicados en el borde de su sistema solar. La resistencia significará la extinción. La pantalla volvió a oscurecerse. Luego se reanudaron las transmisiones normales, pero ya nadie las vio. La capitana Elena Vázquez se paró en el puente del Earth Defense Ship Defiance y sintió el peso del mensaje caer sobre su tripulación. Tenía 43 años, cabello negro cortado al estilo militar, ojos marrones tranquilos en un rostro que había visto muchas batallas. Dirigió el desafío durante 8 años, luchó en 3 conflictos fronterizos, perdió amigos y salvó a extraños. Nunca se había sentido tan asustada. Capitán, dijo su primer oficial, el teniente comandante James Chen, era joven para su puesto, brillante y nervioso. ¿Qué hacemos? Elena no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana principal y miró las estrellas. En algún lugar, 300 naves de guerra alienígenas esperaban para destruir todo lo que amaba. Las matemáticas eran simples. La Tierra tenía 90 naves de combate. El Consejo tenía 300, cada uno más grande y más poderoso que cualquier cosa que los humanos hubieran construido. Consígueme un canal seguro hasta el mando de la Tierra, dijo finalmente, y luego consígueme un canal hasta la nave insignia del Consejo. Los ojos de Chen se abrieron como platos. El buque insignia del Consejo. Capitán, eso es una orden, teniente comandante. La tripulación trabajó en tenso silencio. Elena los miró y se sintió orgullosa. Eran buenas personas. Merecían algo mejor que la extinción. Mando terrestre en canal seguro. Capitán, informó el oficial de comunicaciones. Elena fue a su silla de mando y activó la pantalla. Apareció la almirante Sarah Morrison. Su cabello gris estaba recogido con fuerza. Su rostro se arrugó por el cansancio. Detrás de ella, Elena podía ver el caos del centro de mando. Oficiales corriendo de un lado a otro con informes. Vázquez, el almirante dijo, genial, eres el barco más cercano a la flota del Consejo. ¿Cuál es tu estado? En pleno funcionamiento, almirante. Listo para recibir órdenes, los ojos de Morrison se suavizaron levemente. Ella y Elena sirvieron juntas hace 20 años. Antes el cargo y la responsabilidad los separaban. Elena, necesito que entiendas algo. El gobierno es una sesión de emergencia. Algunos abogan por la rendición. Están diciendo que no podemos ganar esta pelea. Probablemente tengan razón. Dijo Elena. No podemos ganar en ningún sentido tradicional. Entonces, ¿qué sugieres? Elena respiró hondo. Sugiero que cambiemos lo que significa ganar. Antes de que Morrison pudiera responder, Chen interrumpió. Capitán,
tengo el buque insignia del Consejo. El árbitro supremo Koros está dispuesto a hablar con usted. Morrison negó con la cabeza. Elena, no hagas nada. Créame, almirante. Elena cortó la conexión y se dirigió a la pantalla principal. Entonces Koros apareció de nuevo. Esta vez sentado en un trono de metal negro a bordo de su barco. Su rostro bronceado no mostraba expresión. Pero sus ojos ardientes estudiaron a Elena con algo parecido a la curiosidad. Usted es la capitana Elena Vázquez, dijo. Comandante del Human Vessel Defiance, tenemos registros suyos. Luchaste contra la flota de patrullas Sindari hace años. Venciste a números superiores mediante tácticas que no previmos. Es un honor para mí que lo recuerdes. Elena dijo. Su voz era firme. Sus manos se relajaron a los costados. ¿Por qué solicitó esta comunicación? ¿Desea negociar los términos de la rendición? Elena sonrió. No fue una sonrisa feliz. No, árbitro supremo. Quería entregar un mensaje directamente para que no hubiera confusión. Koros luego se inclinó ligeramente hacia adelante. A su alrededor, otras especies del Consejo observaban desde sus puestos. Los Sindari de piel plateada y ojos calculadores. Las formas cristalinas de antiguas máquinas huecas que alcanzaron la conciencia hace milenios. El agua que fluye del Mirani se forma contenida en tanques móviles. Di tu mensaje, dijo entonces Koros. La tierra no se rendirá, dijo Elena. No nuestras colonias. No es nuestra flota. No nuestra libertad. Puedes traer tus 300 barcos. Puedes traer 3000. No nos arrodillaremos. Un murmullo pasó por el puente del Consejo. Koros entonces levantó una enorme mano y volvió el silencio. Capitán Vázquez, debe entender lo que dice. Su especie solo existe desde hace 200.000 años. Los Belteri han gobernado estas estrellas durante 10.000 años. Destruimos civilizaciones más avanzadas que la vuestra. Aplastamos rebeliones que hacían que todo su ejército pareciera niños jugando con juguetes. Lo que estás sugiriendo es suicidio. No, dijo Elena. Lo que estoy sugiriendo es la guerra. Se acercó a la pantalla y sus ojos se encontraron con la mirada ardiente del árbitro supremo. No has librado una guerra real en 1000 años, dijo. Sus barcos son poderosos, pero sus tácticas son ceremoniales. Sus comandantes ganaron 1000 batallas, pero siempre contra enemigos que ya sabían derrotados. Nunca te has enfrentado a una especie como la nuestra y a lo que hace a los humanos tan diferentes. Entonces preguntó Koros. Ahora había genuina curiosidad en su voz. Nunca paramos, dijo Elena. Nunca aceptamos la derrota. Hemos luchado entre nosotros a lo largo de nuestra existencia. Hemos convertido la guerra en una forma de arte. Sabemos cosas sobre matar que darían pesadillas a tus estrategas. Y aquí está la verdad que debes comprender, árbitro supremo. No nos limitaremos a luchar contra su flota. Atacémoslo, el puente del Consejo quedó en silencio. Incluso el Hallow, que no había mostrado emoción en siglos, pareció quedarse quieto. Atacarás a Koros y luego lo repetirás lentamente, con 90 barcos versus 300. Con todos los barcos que tengamos. Con todas las armas que podamos construir. Y si destruimos nuestra flota, atacaremos con transportes civiles cargados con armas nucleares. Y si los destruyes, atacaremos con cápsulas de escape y pilotos suicidas. Y si matas a todos los humanos en el espacio, los de la Tierra construirán nuevas naves y te perseguirán. Nunca pararemos. Nunca nos rendiremos. Atacaremos hasta que uno de nosotros se extinga. La voz de Elena no se había elevado. Pronunció estas terribles palabras con tanta calma como si estuviera leyendo un informe meteorológico. Esta calma era más aterradora que cualquier grito. «Estás loco», dijo entonces Koros. «No», respondió Elena. «Somos humanos y cometiste un terrible error. Árbitro supremo. No nos diste nada que perder». Alcanzó el controlador para finalizar la transmisión. Luego hizo una pausa. «Tienes 72 horas», dijo. «Úselos para reconsiderar. O no, de cualquier manera, iremos tras de ti».
La pantalla se oscureció. En el buque insignia del Consejo, el silencio duró un largo momento. Entonces habló uno de los oficiales Sindari. Árbitro supremo, seguramente esto es un engaño. Ninguna especie en su sano juicio haría eso. Los humanos no están locos. El representante vacío interrumpió. Es una voz italiana que resuena al otro lado del puente. Los hemos estudiado extensamente. Son enteramente racionales. Simplemente tienen una relación con la muerte diferente a la de la mayoría de las especies. Lo abrazan. Lo romantizan. Tienen un dicho. Dame libertad o dame muerte. Lo dicen literalmente. Entonces Coros se levantó lentamente, sus viejas articulaciones crujieron. Caminó hasta la ventana de observación y miró la lejana estrella amarilla que era el alma. Entonces les daremos la muerte, dijo. Prepara la flota. En 72 horas pondremos fin para siempre a la cuestión humana. Pero en su mente, detrás de sus ojos ardientes, se había plantado una pequeña semilla de duda. Destruyó 100 especies. Nunca había visto uno que prometiera atacar mientras se enfrentaba a una destrucción segura. Nunca había visto ojos como los de Elena Vázquez. En desafío, Elena se sentó sola en su habitación. Ahora le temblaban las manos, sin que nadie lo viera. Se sirvió un trago y lo tragó de un solo movimiento. Acababa de condenar a su especie a la guerra con un enemigo al que no podían derrotar. Había pronunciado palabras audaces sobre no rendirse nunca, sobre atacar hasta la extinción. Pero las palabras no detendrían a esos 300 barcos. Necesitaba un plan. Un plan real, no solo discursos audaces. Necesitaba encontrar una manera de dañar tanto al Consejo que decidieron negociar. En lugar de seguir luchando, necesitaba aumentar el coste de la victoria de lo que estaban dispuestos a pagar. Elena abrió archivos en su pantalla. Composiciones de la flota del Consejo. Registros históricos de batalla. Análisis de la psicología extraterrestre que la humanidad ha recopilado en secreto durante décadas. Informes de inteligencia de espías y simpatizantes de la estructura del Consejo. El Consejo no había librado una guerra real en 4000 años. Elena llegó a la Tierra 12 horas después de su transmisión al Consejo. El guante atracó en la estación orbital sobre Ginebra y fue escoltada inmediatamente al búnker subterráneo, donde el Consejo Unido de Defensa de la Tierra se había estado reuniendo continuamente desde el ultimátum. El búnker estaba sumido en el caos. Los políticos discutían en grupos. Sus voces suben y bajan en oleadas de miedo e ira. Los oficiales militares se apiñaban ante exhibiciones tácticas que mostraban las mismas cifras desesperadas. Y otra vez. 300 contra 90. 10.000 años de experiencia bélica. Contra 2 siglos de viajes espaciales. El almirante Morrison recibió a Elena en la puerta. El rostro de la mujer mayor estaba gris por el cansancio, pero sus ojos aún mostraban el acero que la había convertido en la oficial más respetada de la flota. Causaste una gran tormenta, dijo Morrison con calma. La mitad del Consejo piensa que eres un héroe. La otra mitad piensa que nos has condenado a todos. ¿En qué mitad estás? Elena le preguntó a Dodd. Morrison casi sonrió. Estoy a punto de querer escuchar tu plan antes de decidir. Caminaron juntos a través del búnker lleno de gente hasta una pequeña sala de conferencias en la parte trasera. En el interior esperaba un puñado de policías. Elena los reconoció a todos. Estos fueron los pensadores no convencionales. Aquellos que hayan estudiado psicología extraterrestre y hayan escrito artículos sobre guerra asimétrica. Estos fueron los que Morrison eligió para escuchar el imposible plan de Elena. Siéntate, dijo Morrison. Para hablar. Nos quedan 60 horas. Elena permanece de pie. Activó la pantalla holográfica de la habitación y mostró una imagen de la flota del Consejo. 300 barcos, dijo. Cada uno transpone con entre 500 y 2000 tripulantes. Fuerza enemiga total. Aproximadamente 100.000 seres de 12 especies diferentes. Potencia de fuego combinada capaz de destruir todas las instalaciones humanas, desde Marte hasta las colonias exteriores. Al cabo de aproximadamente 6 horas, los agentes se movían incómodos. Estos números no eran nuevos,
pero escucharlos en voz alta los hizo de alguna manera más reales. Ahora olvida todo eso. Elena dijo que cambió la pantalla. Ahora mostró algo diferente. Registros históricos. Informes de batalla de 1000 años de operaciones de mantenimiento de la paz del Consejo. El Consejo no ha librado una guerra real desde la Cruzada de la Armonía. En ese conflicto, perdieron aproximadamente 12.000 soldados en un periodo de 30 años. Desde entonces, han emprendido lo que llaman acciones de cumplimiento. Ataques rápidos contra especies primitivas. Fuerza abrumadora contra enemigos que no pueden defenderse. La mayor batalla que libraron en el último milenio resultó en la pérdida de 3 barcos. Hizo una pausa para asimilar eso. 3 barcos. Esto fue considerado un desastre. Hubo investigaciones. Los comandantes fueron retirados del servicio. La especie del Consejo se ha acostumbrado tanto a la victoria que ha olvidado cómo afrontar la pérdida. El capitán Marcus Rodríguez, comandante del barco Thunder Strike, se inclinó hacia adelante. ¿Estás sugiriendo que podemos ganar haciéndoles perder más barcos de los que se sienten cómodos? No exactamente, dijo Elena. Estoy sugiriendo que podemos ganar mostrándoles cuánto cuesta realmente la guerra. Creen que esto será rápido y fácil. Tras unas cuantas semanas de lucha, los humanos se rinden o se extinguen. Necesitamos mostrarles que conquistar a la humanidad llevará años, décadas, y les costará miles de barcos y millones de vidas. Que incluso si ganan, quedarán tan debilitados que otras especies verán oportunidades. ¿Y cómo hacemos esto? Morrison preguntó, realmente no podemos destruir miles de barcos. Elena volvió a cambiar la pantalla. Ahora mostró el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. No luchamos contra ellos en espacios abiertos. Luchamos contra ellos aquí, en el cinturón, donde su número significa menos y sus tácticas de formación son inútiles. Hizo zoom en la pantalla, mostrando las innumerables rocas y campos de escombros que llenan el cinturón. Hemos estado mapeando estos asteroides durante 50 años. Conocemos cada roca más grande que una casa. Conocemos los patrones de gravedad, las velocidades de deriva, los espacios ocultos entre los cúmulos. El ayuntamiento no sabe nada de esto. Para ellos, el cinturón es solo un obstáculo para volar. ¿Quieres tenderles una emboscada?, dijo Rodríguez lentamente. Atráelos hacia el cinturón y golpéalos mientras se esconden. Más que eso, dijo Elena. Quiero mostrarles algo que nunca antes habían visto. Quiero mostrarles humanos peleando. La forma en que luchamos entre nosotros durante miles de años, sucios, impredecibles, dispuestos a sacrificarlo todo. Sacó a relucir los diagramas tácticos en los que había estado trabajando desde entonces, dejando el buque insignia del Consejo. Ocultamos naves dentro de asteroides huecos. Colocamos a otros detrás de las lunas con motores fríos. Esparcimos cebos y señales falsas por todo el cinturón. Cuando llega la flota del Consejo, pensando que están persiguiendo a nuestra fuerza principal, los atacamos desde todas direcciones a la vez. Se adaptarán, dijo Morrison. Tras la sorpresa inicial, se reagruparán y nos aplastarán. Sí, asintió Elena. Así que no les dejamos reagruparse. Los golpeamos y corrimos. Luego los atacamos nuevamente desde una dirección diferente. Entonces otra vez. Nunca les damos un objetivo claro. Nunca les permitimos usar adecuadamente su potencia de fuego superior. Les hacemos perseguirnos por las rocas hasta que se frustran, se enojan y cometen errores. El almirante. Morrison estudió la pantalla durante un largo momento. ¿Cuántos barcos necesitas? 300. La sala quedó en silencio. Las palabras de Elena flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Contamos con 90 barcos de combate. Morrison dijo con cuidado, lo sé. Por eso pido voluntarios de la flota civil. Barcos de transporte, barcos mineros, cualquier cosa que pueda volar y portar un arma. No los usaremos en combate directo. Habrá cebos, distracciones, unidades de acoso. Harán que el Consejo piense que tenemos mucha más fuerza de combate de la que realmente tenemos. La capitana Sarah Kim, que había estado callada hasta ahora, negó con la cabeza. Estás pidiendo a los civiles que vuelen a una batalla a la que no pueden sobrevivir.
Estoy pidiendo voluntarios. Elena dijo, gente que entiende a lo que nos enfrentamos y elige luchar de todos modos. Y debo decirles ahora que muchos de ellos morirán. Muchos de nosotros moriremos. Este plan no garantiza la victoria. Garantiza que la victoria le costará a la Junta más de lo que esperan. Quizás más de lo que están dispuestos a pagar. ¿Y si están dispuestos a pagar? Rodríguez preguntó, ¿si aceptan sus pérdidas y siguen viniendo? Elena la conoció y sí. Entonces ganamos tiempo en la tierra. Es hora de evacuar a los civiles. Es hora de esconder a nuestros hijos en mundos distantes que el Consejo no conoce. Es hora de plantar semillas de la humanidad tan profundamente en la galaxia que el Consejo nunca podrá encontrarlas todas. Miró alrededor de la habitación, a estos oficiales, estos guerreros, estas personas valientes y asustadas que se alistaron para defender a la humanidad y nunca imaginaron enfrentarse a algo como esto. Probablemente vamos a perder esta guerra. Ella dijo con calma, no te voy a mentir sobre esto. El Consejo es muy fuerte, muy antiguo y muy experimentado. Pero perder no significa extinción. No si los hacemos sangrar por cada centímetro de espacio. No si le mostramos a la galaxia que los humanos no caminan en silencio. Otras especies están observando. Algunos de ellos ya están descontentos con el gobierno del Consejo. Si luchamos duro, si demostramos que se puede dañar al Consejo, podemos inspirar rebeliones que nos sobrevivan. Podremos plantar ideas que se conviertan en revoluciones dentro de 100 años. Ella enderezó los hombros. Pero primero debemos luchar, no para ganar. Hacer que la victoria sea tan costosa que nuestros enemigos aprendan a respetarnos. Y tal vez, solo tal vez, convencerlos de que negociar es más barato que conquistar. El almirante Morrison se levantó lentamente. Parecía vieja en ese momento, mayor de lo que realmente era. Llevar el peso de una decisión que determinaría el destino de miles de millones de personas. Tendrás tus voluntarios, dijo. Yo mismo haré el anuncio. Quien quiera luchar le encontrará un barco y un arma. Gracias, almirante. No me agradezcas todavía. La voz de Morrison era pesada. Me acabas de pedir que envíe a miles de personas a la muerte con la esperanza de que podamos incomodar a nuestros enemigos. Sí, dijo Alana. Eso es exactamente lo que pregunté. Regresó a la pantalla y comenzó a delinear detalles tácticos específicos. Escondites. Vectores de ataque. Protocolos de comunicación. Rutas de retirada. Los demás policías se acercaron, hicieron preguntas y ofrecieron sugerencias. Sumando tu propia experiencia al plan imposible. Fuera de la sala de conferencias, el caos continuaba. Los políticos todavía estaban discutiendo. Algunos incluso presionaron para que se rindieran. Pero la noticia empezó a difundirse por el búnker y luego por las estaciones orbitales. Y luego a través de todos los mundos humanos. El capitán Vázquez tenía un plan. Fue desesperado y probablemente suicida. Pero era mejor que darse por vencido. Las inscripciones de voluntarios comenzaron a llegar en cuestión de horas. Capitanes de barco. Pilotos de combate. Ingenieros que supieron convertir los láseres de minería en armas. Científicos que podrían calcular las trayectorias de los asteroides hasta en centímetros. Maestros, agricultores y trabajadores que nunca habían portado un arma. Pero se negaron a ver a su amable rendirse cuando habían pasado 48 horas. Alana tenía sus 300 barcos. Algunos eran barcos militares. Elegantes diseñados para el combate. Otros eran cargueros dañados unidos con cinta adhesiva y oraciones. Todos llevaban tripulaciones que se habían enfrentado a una muerte segura y dijeron que sí de todos modos. Alana permaneció en el puente de desafío mientras su flota se reunía en el borde del cinturón de asteroides. En las pantallas pudo ver que la armada del Consejo empezaba a moverse. 300 buques de guerra de metal pulido y diseño antiguo. Cada uno de ellos es un monumento a 10.000 años de dominio galáctico. Eran hermosos a su manera. Hermoso y terrible y absolutamente confiado en la próxima victoria. Alana abrió un canal para su flota. Este es el capitán Vázquez. En unas horas estaremos librando una batalla que probablemente no podremos ganar.
Algunos de ustedes son soldados profesionales. Algunos de ustedes nunca antes habían estado en combate. No importa. Hoy sois todos guerreros. Hizo una pausa mirando las estrellas. El Consejo cree que la flota del Consejo suprimida entró en el cinturón de asteroides en perfecta formación. 300 barcos actuaron siguiendo el patrón tradicional de ataque de los buitres. Un diseño que ha conquistado civilizaciones durante milenios. En el centro, la nave comandante del juicio eterno llevaba a los coros árbitro supremo y representantes de todos. 12 especies de consola .Cao Rosdas y luego observaron la pantalla táctica con ojos viejos y sin ojos. El cinturón estaba lleno de rocas y escombros, pero sus navegantes habían trazado corredores seguros a través del caos. Sus sensores mostraron que la flota humana se encontraba desplegada delante. Sus barcos estaban separados y vulnerables. Ellos corren. Observó el embajador Sundarikas, el representante de piel plateada de la especie comerciante. Como esperábamos, sus valientes palabras no fueron más que ruido. Quizás, dijo Koros lentamente, algo le molestaba acerca de las posiciones humanas. Parecían aleatorios, desorganizados, pero el capitán humano con el que había hablado no parecía alguien que entraría en pánico. Aumente el alcance del sensor. Quiero ver todo en este cinturón. Árbitro Supremo, informó el oficial sensor. Estamos detectando naves humanas más adelante. Aproximadamente 40 embarcaciones. Parecen ser buques de transporte civil y mineros. Ninguna amenaza militar. ¿Y sus buques de guerra? Desparramar. Estamos rastreando 15 buques militares, todos en retirada hacia el sistema interno. 15 barcos en funcionamiento. El resto sabe dónde ser visto. Entonces Koros sintió que la duda se hacía más fuerte. Detén la flota. El embajador Sundarikas levantó bruscamente la vista. Árbitro Supremo, algo anda mal. Los humanos no corren con miedo. Se están moviendo con un propósito. Koros luego estudió la pantalla nuevamente. ¿Dónde están tus otros barcos? Tenían 90 barcos militares. Oculto, tal vez, sugirió el hueco representante. Es una voz cristalina que resuena a través del puente. Este cinturón ofrece muchas opciones de ocultación. Nuestros sensores están limitados por la composición mineral de estos asteroides. Entonces están planeando una emboscada. Koros luego sonrió fríamente. Tácticas primitivas. Envía escuadrones de avanzada para expulsarlos. Mantener la flota principal en reserva. 50 barcos del Consejo rompieron la formación y aceleraron hacia el cinturón. Eran los mejores guerreros de las flotas Sundari y Tormwood. Tripulaciones que han servido a la Junta durante generaciones. Se dispersaron en un patrón de búsqueda. Sensores que exploran cada sombra. No encontraron nada. Durante 2 horas. Ellos buscaron. Las naves humanas que seguían desaparecieron detrás de los asteroides y no emergieron. Las señales que parecían embarcaciones resultaron ser señuelos. Los equipos del Consejo estaban frustrados. Sus formaciones perfectas se desintegraron. Cuando los capitanes individuales persiguieron objetivos fantasmas. Árbitro Supremo, informó al comandante del escuadrón de avanzada, no encontramos nada. Los humanos no están aquí. Sus señales deben haber sido falsas. Koros luego abrió la boca para responder. En ese preciso momento explotó el primer barco municipal. Era un crucero Sundari. 800 metros de largo. Transportando 100 tripulantes. En un momento, estaba escaneando un grupo de asteroides. Al momento siguiente, una fragata humana emergió del interior. Excavaron rocas a menos de 50 metros de distancia y dispararon todas las armas que tenían directamente contra los cruceros. Sección del motor sin blindaje. La explosión iluminó el cinturón como una nueva estrella. Antes de que las naves del Consejo pudieran reaccionar, aparecieron más humanos. Vinieron de todas partes. Desde el interior de los asteroides. Detrás de las rocas que caen. De campos de escombros donde llevaban horas a la deriva con los motores fríos. 20 naves humanas se materializaron en el espacio de 30 segundos.
cada uno de ellos perfectamente posicionado para atacar el punto más débil de un buque municipal. Todos los barcos. Formación defensiva. Entonces Koros ordenó. Pero las formaciones defensivas requerían espacios abiertos y líneas de fuego despejadas. En el cinturón de asteroides, rodeado de caos, las naves del Consejo no pudieron formarse sin exponerse a las rocas. Esto había escondido a sus enemigos. Comenzaron a maniobrar individualmente, cada capitán tomando sus propias decisiones. Los humanos habían predicho esto. La capitana Elena Vázquez observó desafiante cómo se desarrollaba su plan. Las naves del Consejo eran poderosas, sí. Sus armas podrían destruir naves humanas de un solo disparo. Pero fueron diseñados para la guerra en formación. Para voleas coordinadas contra enemigos que lucharon de la misma forma. Nunca se enfrentaron a un enemigo que no siguiera las reglas. El Escuadrón 2. Ataca sus barcos de suministros, ordenó Elena. Escuadrón 3, retiren los relés de comunicaciones. Equipo 1, conmigo. El desafío llevó a un grupo de 7 barcos directamente al juicio eterno. No estaban intentando destruir la nave de mando. Eso era imposible. Intentaban obligarlo a responder, a tomar decisiones. Convertirse en parte del caos en lugar de observarlo desde la seguridad. Entonces Koros los vio venir. Todas las baterías disparan en estos buques. Las armas del juicio eterno cobraron vida. Rayos de energía lanzados a través del espacio. Lo suficientemente potente como para vaporizar asteroides. 2 naves humanas desaparecieron en destellos de luz. Un tercero perdió sus motores y empezó a girar impotente. Pero los demás siguieron llegando. Elena sintió que el desafío se estremecía cuando el fuego enemigo rozó sus escudos. Las alarmas sonaron al otro lado del puente. Vio la de salón en 3 pisos. Fallo de potencia del motor. Continúe, ordenó. Acércate. Capitán, no podemos sobrevivir a otro ataque como este. Lo sé. Acércate a mí de todos modos. El desafío avanzó, zigzagueando entre asteroides. Usar rocas como escudos siempre que sea posible. Detrás de Elena, su tripulación trabajaba frenéticamente para mantener el barco en vuelo. Algunos de ellos estaban llorando. Ninguno de ellos dejó de trabajar a 200 metros del juicio eterno. Elena disparó todo. Misiles, rayos de energía. Incluso las bengalas de emergencia del barco, diseñadas para operaciones de rescate, se lanzaron directamente sobre el puente del barco de mando. Nada de esto fue suficiente para dañar gravemente el enorme buque. Pero esto obligó a Koros a reaccionar. Esto lo obligó a concentrarse en un barco pequeño en lugar de comandar la batalla. Y mientras él estaba concentrado en el desafío, el resto de la flota de Elena estaba destruyendo sus escuadrones. La batalla duró 3 horas. Cuando terminó, el cinturón de asteroides estaba lleno de escombros. Barcos destrozados flotaban entre las rocas, con sus tripulaciones muertas o agonizantes. Las luces de emergencia brillaban inútilmente en la oscuridad. El Consejo había perdido 43 barcos. 43 barcos en una sola batalla. Más de lo que han perdido en los últimos 100 años combinados. Los supervivientes se retiraron en desorden. Ya no es una flota, sino un conjunto de embarcaciones averiadas que intentan escapar de los humanos. Lo que de alguna manera convirtió el cinturón en un campo de exterminio. Elena se sentó en su silla de mando y trató de respirar. El desafío era apenas funcional. La mitad de su tripulación estaba muerta o herida. Había perdido 93 barcos. Por 1000 soldados humanos, voluntarios, civiles que nunca pidieron ser guerreros. Pero tenían razón, no, ninguna. Sobrevivieron. Hicieron sangrar al Consejo. Esto era diferente a ganar, pero era más de lo que nadie esperaba. Abrir un canal hacia el buque insignia del Consejo, dijo. Su voz era áspera por gritar órdenes por encima del estrépito de la batalla. El rostro de Korostan apareció en la pantalla. Por primera vez vio incertidumbre en esos ojos ardientes. Detrás de él, su puente estaba dañado, lleno de humo y ruidos de reparaciones de emergencia. Esa fue una advertencia, dijo Elena.
La próxima batalla será peor, y la siguiente. Y todas las batallas hasta que decides que la paz es más barata que la guerra. Ella cortó la transmisión antes de que él pudiera responder. En el juicio eterno, Corostan se encontraba en medio de los escombros de su confianza. A su alrededor, representantes de la especie del consejo discutían, acusaban y exigían explicaciones. Los Sindari quisieron dar un paso atrás y reconsiderar su situación. Tormwood quería refuerzos. Los Hallows calculaban las pérdidas y proyectaban futuras bajas con su fría lógica de máquina. Son insectos, gruñó el almirante Valtrie Corostan. Era joven para su especie, solo tenía 2000 años. Y su orgullo resultó más herido que su barco. Los aplastamos con una fuerza abrumadora. Trae la flota completa. Quema tus planetas. Trajimos toda la flota. Corostan dijo con calma y perdimos 43 barcos contra 90. Nos sorprendieron. Eso no volverá a suceder, ¿verdad? Corostan miró la pantalla táctica, ahora actualizada con el resultado de la batalla. Sabían exactamente dónde estarían nuestros barcos. Conocían nuestras formaciones, nuestras tácticas, nuestras debilidades. Se habían estado preparando para esta batalla durante años, tal vez décadas. Y caemos en su trampa como niños. Se volvió hacia los representantes del Consejo. Los humanos no somos insectos. Son depredadores. Y cometimos el error de arrinconarlos. ¿Entonces, qué hacemos?, preguntó el embajador Sindarikas. Las especies mercantiles ya estaban calculando el coste económico de una guerra prolongada. Los números no eran bonitos. Corostan guardó silencio durante un largo momento. 10.000 años de gobierno de los buitres. 100 civilizaciones conquistadas. La certeza de que el Consejo era invencible. Que ninguna especie podría desafiar su dominio. Todo destruido por una mujer humana con 43 naves. Y la voluntad de sacrificarlo todo. Nos reagrupamos. Dijo que por fin traemos refuerzos. Planificamos con más cuidado. Hizo una pausa y enviamos un mensaje a la Tierra. Dígales que estamos dispuestos a discutir los términos. Prestar. El almirante Koros Vex estaba indignado. Negociación. Entonces Koros corrigió. Hay una diferencia. Los humanos han demostrado que pueden hacernos daño. Ahora veremos si son lo suficientemente sabios como para aceptar la paz cuando se les ofrece. De lo contrario, se quedó mirando el campo de escombros que habían sido sus escuadrones de avanzada. De lo contrario, los destruiremos por completo. Pero les damos la opción de morir mientras la flota del Consejo se aleja cojeando de la Tierra. La noticia de la batalla del Cinturón se extendió por toda la galaxia. Más rápido de lo que podría viajar cualquier anuncio oficial. En cuestión de horas, todas las especies del Consejo supieron lo que había sucedido. En cuestión de días, la historia alcanzó los límites del espacio. ¿Conocido? El poderoso Consejo Galáctico atacó a una especie primitiva llamada humanos. Y perdieron, no perdieron la guerra. Ni siquiera perdieron una parte importante de su flota. Pero habían perdido más barcos en una batalla que en siglos. Fueron sorprendidos, superados y humillados por criaturas que viajaban entre las estrellas hace apenas 200 años. Los efectos políticos fueron inmediatos y devastadores en el mundo natal del hombre. S. Mirani. En un planeta acuático llamado Profundidad Eterna, el Consejo de Ancianos se reunió en secreto. Los Mirani eran miembros del Consejo hace 8000 años, pero nunca fueron respetados. Su naturaleza acuática los hacía ajenos a las especies terrestres que dominaban la política galáctica. El buitre apenas los toleraba. Los Sindari los engañaron a ellos y a los acuerdos comerciales. Pero los humanos nunca los menospreciaron. Los científicos humanos los llamaron hermosos. Los diplomáticos humanos los trataron como iguales. Artistas humanos creados. Obras inspiradas en sus formas fluidas, salpicadas ahora de humanos, lucharon por sobrevivir. Los mismos poderes que marginaron a los Mirani durante milenios. Deberíamos ayudarlos, dijo el Elder Flowing Down. El más antiguo del Consejo Mirani. Los humanos han demostrado que los consejos pueden cuestionarse. Si caen,
perderemos nuestra mejor esperanza de ser verdaderamente libres. Si les ayudamos abiertamente, el Consejo nos destruirá. Dos advirtieron a otro anciano. Entonces les ayudamos. En secreto, inteligencia, recursos, información. Sobre los movimientos de la flota municipal, amanece fluido, la forma del agua ondula con determinación. Los humanos no nos piden que peleemos su guerra. Solo piden la oportunidad de luchar solos. Conversaciones similares tuvieron lugar en toda la galaxia. El colectivo Tormwood, una especie de planta sensible que se comunicaba a través de señales químicas, había admirado durante mucho tiempo el arte y la literatura humanos. Enviaron mensajes codificados a la Tierra, ofreciendo compuestos botánicos que podrían usarse como medicina para los heridos. Los Hallow, las antiguas inteligencias mecánicas que observaron el ascenso y la caída de innumerables civilizaciones, calcularon nuevas probabilidades. Sus modelos originales daban a la humanidad un 0,3% de posibilidades de sobrevivir al ataque del Consejo. Después de la batalla del Cinturón, revisaron esta cifra al 12%, todavía baja. Pero es posible, incluso entre los Sindari, la especie mercante cuyos barcos murieron en el Cinturón. Hubo quienes empezaron a recapacitar. La guerra era cara. Los barcos muertos no podían transportar carga. Y los humanos demostraron que estaban dispuestos a luchar para siempre en lugar de aceptar la derrota. En el mundo natal del Consejo, las divisiones políticas se han vuelto imposibles de ignorar. El árbitro supremo Koros se presentó entonces ante la Asamblea Plena del Consejo Galáctico. 300 representantes de 12 especies llenaron la antigua cámara. Sus voces se alzan en discusiones y acusaciones. Deberíamos haberlos destruido inmediatamente. Gritó el almirante Korosvex, liderando la facción de guerra. Cada día que nos retrasamos les da tiempo para preparar más defensas. Traiga flotas de reserva. Quema todos los mundos humanos. Termina con esto rápidamente. ¿Y cuántos barcos costará eso? Preguntó Sindarikas. ¿Otros 40? ¿Otros 100? Los humanos han demostrado que lucharán hasta el último ser. Una guerra total de exterminio podría durar años y costarnos miles de barcos. Los Mirani apoyan negociaciones inmediatas. Anuncia el embajador Mirani. Su agua se forma cuidadosamente neutra. Los humanos demostraron su fuerza. La agresión continua no sirve para nada. El colectivo Tormwood está de acuerdo. No vemos ningún beneficio en los conflictos prolongados. Koros escuchó entonces los argumentos y sintió el peso de 10.000 años presionándolo. Los Belteri construyeron este consejo con fuerza y voluntad. Lo mantuvieron a salvo sabiendo que ninguna especie podría desafiar su dominio. Los humanos destruyeron esta certeza con una sola batalla. Enviaremos otra flota. Entonces anunció el coro. La cámara quedó en silencio. 200 barcos nuevos, totalmente equipados para combates prolongados. Pero primero ofreceremos a los humanos una última oportunidad de negociación. Si se niegan, los destruimos. Si aceptan, encontraremos condiciones que preserven nuestro honor y al mismo tiempo pongan fin a este conflicto inútil. Fue un compromiso. Nadie estaba feliz. Pero el Consejo se basó en un compromiso y continuaría por un tiempo más en la Tierra. Elena Vázquez recibió la noticia de la oferta de la Junta con cautelosa esperanza. Había sido ascendida a almirante de flota después de la batalla, un rango que nunca antes había existido. Su rostro estaba en todas las pantallas. Su nombre en todos los idiomas. Para la humanidad, ella era una heroína. Para la propia Elena, ella era solo una mujer que tuvo suerte y lo logró. Miles de personas muertas en el proceso, Dachi, se unieron a United Earth Defense. Consejo en el mismo búnker subterráneo donde presentó su plan por primera vez. Los políticos ahora eran diferentes. Las voces que pedían la rendición callaron. Las voces que pedían la victoria eran más fuertes, quizá demasiado fuertes. Quieren negociar, dijo el primer ministro Chen, líder civil del gobierno de la Tierra. Después de todo lo que hicieron, querían hablar. Yo digo que los enviemos al infierno. Con respeto, dijo la primera ministra Elena con cuidado. Eso sería un error. Los derrotaste.
Puedes hacerlo de nuevo. Tuve suerte. Tuvimos suerte. La próxima batalla será más difícil. Tendrán más barcos, mejores tácticas y comandantes que aprendieron de sus errores. Podríamos volver a ganar. Quizás no. Sacó proyecciones en la pantalla principal. Estimaciones de víctimas. Consumo de recursos. Las frías matemáticas de la guerra prolongada. Si seguimos luchando, al final perderemos. No porque los humanos no sean lo suficientemente valientes o inteligentes. Porque ellos tienen 1000 mundos y nosotros 12. Porque tienen 1 millón de años de riqueza acumulada y todavía estamos pagando el costo. Desde nuestros primeros barcos coloniales, esta guerra solo terminará de una manera a menos que encontremos una solución negociada. ¿Qué sugieres?, preguntó el almirante Morrison. La mujer mayor ha envejecido años en las últimas semanas. Llevando la carga del mando mientras Helena luchaba por el cinturón. Negociamos en base a la fuerza. Les mostramos que la paz es posible, pero la derrota no. Les hacemos creer que ganar costará más que comprometerse. Helena se levantó y caminó hacia la ventana de observación. Afuera podía ver las luces de las ciudades, los movimientos de los barcos, la bulliciosa actividad de una especie que se negaba a aceptar la extinción. No comencé esta lucha para ganar una guerra. Empecé a salvar a la humanidad. Si podemos lograrlo mediante la diplomacia en lugar de la sangre, deberíamos intentarlo. Las negociaciones comenzaron 3 días después. Una estación neutral en el espacio profundo, fuertemente custodiada por naves robot a ambos lados. Helena representó a la humanidad, flanqueada por diplomáticos y juristas. Luego, el coro representó al Consejo, rodeado por embajadores de las 12 especies miembros. Hablaron durante días. Ellos discutieron. Hicieron ofertas y contraofertas. Los humanos exigieron soberanía total sobre su territorio actual. El Consejo exigió restricciones a la expansión militar humana. Ambos bandos empujaron, retrocedieron y volvieron a empujar. A pesar de todo, Helena observó a Koros. La vieja Belteri era diferente de lo que ella esperaba. En la primera conversación, se mostró arrogante y desdeñoso. Ahora se mostró cauteloso, atento e incluso respetuoso. La batalla por el cinturón cambió algo en el 5.º día de negociaciones. En un momento privado, cuando sus delegaciones se marchaban, Koros le hizo una pregunta. ¿Por qué peleaste? Helena lo miró sorprendida por la genuina curiosidad en su voz. Porque la rendición nos habría destruido tan seguramente como sus armas, dijo. No nuestros cuerpos, nuestro espíritu, todo lo que hace que los humanos sean quienes somos. Otras especies se rindieron. ¿Sobrevivieron, no? ¿O simplemente siguieron existiendo mientras todo lo que los hacía únicos desaparecía? Luego Koros guardó silencio durante un largo momento. Sus ojos de fuego parecieron oscurecerse levemente, tocados por algo que podría ser recuerdo o arrepentimiento. Hace 10.000 años, éramos como tú. Dijo con calma, los Belteri luchamos contra imperios que pensaron que podrían aplastarnos. Sobrevivimos cuando la supervivencia era imposible. Y luego hizo una pausa. Y luego nos convertimos en el imperio. Nos convertimos en aquello contra lo que luchamos. Quizás no sea demasiado tarde para convertirse en otra cosa. Helena dijo que no sabía si lo creía. No estaba segura de confiar en este antiguo ser que amenazaba con exterminar a los de su especie. Pero sabía que la paz requería que ambas partes creyeran que la otra tal vez podría cambiar. Koros dijo entonces que tal vez continuarían las negociaciones. Y en algún momento del camino algo cambió. La hostilidad persistió, pero fue atenuada por un creciente respeto mutuo. Helena vio más allá del rostro alienígena, al ser que había debajo. Alguien que había vivido lo suficiente como para cuestionar sus propias certezas. Koros vio entonces, más allá de las especies primitivas, la chispa de algo genuinamente nuevo. Un pueblo que podía cambiar la galaxia simplemente existiendo en ella. Mientras tanto, los mensajes secretos seguían fluyendo. Los Mirani enviaron información sobre las posiciones de la flota del Consejo. Los Tornwood enviaron medicinas que salvaron a cientos de soldados humanos heridos. The Hollow envió algo aún más valioso. Análisis de políticas de la Junta.
Predicciones sobre qué especies apoyarían a la humanidad y cuáles se opondrían a ella. La galaxia estaba mirando. Y lentamente, con cuidado, estaba empezando a elegir bando en el mundo natal del Consejo. El almirante Koros Vex reunió a sus partidarios en las sombras. Las negociaciones fueron una traición, les dijo. Los Beltrí estaban siendo humillados por estos insectos. Para estas criaturas que apenas habían aprendido a caminar erguidas en la escala cósmica, era necesario hacer algo. Comenzó a planificar su propia respuesta al problema humano. Quien no exigió árbitros supremos, el almirante Koros Vex, actuó en contra de las negociaciones. Al séptimo día, su plan era elegante en su sencillez. 200 barcos saltarían a tierra. Mientras la flota humana estuviera ocupada protegiendo la estación diplomática, destruirían el planeta y las especies humanas, y demostrarían de una vez por todas que el Consejo no podía ser desafiado. Entonces no se lo dijo a Koros. No consultó a los representantes del Consejo. Actuó solo, convencido de que la historia lo reivindicaría una vez que los humanos desaparecieran. La primera advertencia vino de los Mirani. Flowin Dawn había estado monitoreando las comunicaciones del Consejo durante semanas. Al detectar el movimiento no autorizado de la flota, inmediatamente envió un mensaje a la delegación humana en la estación neutral. El mensaje era simple. 200 barcos rumbo a tierra. Rival en 6 horas. Elena leyó el mensaje y sintió que se le helaba la sangre. A las 6 en punto, su flota estaba dispersa, dañada por la batalla anterior, ni cerca de tierra. Incluso si les ordenara que regresaran de inmediato, sería demasiado tarde. Ella había prometido salvar a la humanidad. Ahora, debido a que eligió la diplomacia en lugar de la vigilancia, la tierra ardería. Entonces Koros vio el cambio en su rostro. ¿Qué pasó? Su almirante Koros Vex decidió poner fin a las negociaciones a su manera. La voz de Elena era monótona. Controlados, 200 barcos se dirigen hacia tierra. Llegarán antes de que pueda detenerlos por un momento. Entonces el coro guardó silencio. Entonces su expresión cambió. El cuidadoso diplomático desapareció. Algo más viejo apareció en su lugar. Algo que recordaba lo que significaba ser Beltrí antes de que los Beltrí se convirtieran en conquistadores. Ese idiota, dijo suavemente. Ese tonto arrogante y sin honor. Se volvió hacia su delegación. Ponte en contacto con el juicio eterno. Ordene a nuestra flota de escolta que intercepte Koros Vex inmediatamente. Este ataque no está autorizado. Cualquiera que participe es un traidor al Consejo. El embajador Beltrí pareció sorprendido. Árbitro supremo, no puede ordenar a nuestros barcos que disparen solos. Puedo y lo haré. El Consejo no incumple su palabra. Vinimos aquí para negociar. Cualquier ataque durante las negociaciones es una violación de las leyes más sagradas que tenemos. Sus ojos ardientes recorrieron la cámara, desafiando a cualquiera a desafiarlo. Los humanos lucharon contra nosotros de manera justa. Derrotaron a nuestra flota en batalla abierta. Se han ganado el derecho a ser tratados como iguales. No exterminados como plagas por un almirante rebelde al que le importa más el orgullo que el honor. Si Koros Vex destruye la tierra mientras yo estoy aquí haciendo las paces, todo lo que representa el Consejo se convertirá en una mentira. Se volvió hacia Alana. No puedo prometer que mis naves lleguen a vuestro mundo a tiempo, pero lo intentarán. Y si fracasan, os doy mi palabra de que Koros Vex será castigado por su traición. Alana miró a este ser antiguo que había amenazado de extinción a su especie hace apenas unos días. Vio algo que no esperaba. Es una pena, de verdad. Vergüenza genuina por lo que su propia gente estaba tratando de hacer. Te creo, dijo. Pero no estoy esperando aquí para descubrirlo. Si Firth muere, estaré allí. Salió corriendo de la cámara, ladrando órdenes a su buque insignia. El desafío, aún dañado por la batalla anterior, encendió sus motores y saltó hacia la tierra. Las siguientes horas fueron las más largas de la vida de Alana. El desafío llegó a la tierra con 2 horas de antelación. Alana inmediatamente comenzó a organizar la defensa planetaria, tal como estaba. Estaciones orbitales, armas terrestres, barcos civiles reconvertidos para uso militar.
Todo lo que la humanidad dejó atrás no fue suficiente. 200 naves contra los restos dispersos de la flota humana. Las matemáticas fueron brutales y simples. Todos los barcos, este es el almirante Vázquez. La voz de Alana se transmitió a todas las naves humanas del sistema. Está llegando una flota enemiga. No podemos derrotarlos en una batalla abierta, pero podemos hacerles pagar por cada centímetro de espacio. Miró la Tierra, azul, verde y hermosa, hogar de 8.000 millones de personas que contaban con ella. Hoy defendemos nuestro hogar. No con la esperanza de la victoria, sino con la certeza de que no iremos tranquilos. Pase lo que pase en las próximas horas, cabe decir que la humanidad se enfrentaba de frente a la extinción. La flota del Consejo salió del hiperespacio como una avalancha de metal. 200 naves repartidas por el cielo, con sus armas cargando. Sus comandantes anhelaban la gloria de destruir el mundo natal de los humanos. El almirante Korosbeck se paró en el puente de su buque insignia y sonrió. Este sería su legado. El almirante que acabó para siempre con la amenaza humana. Todos los barcos tienen como objetivo los principales centros de población. Disparando a voluntad, la flota del Consejo abrió fuego. Se lanzaron rayos de energía hacia la tierra, hacia las ciudades, granjas y comunidades que representaban todo lo que la humanidad había construido. Y entonces sucedió algo inesperado. Aparecieron barcos entre la flota del Consejo y la Tierra. No naves humanas, naves del Consejo. La flota de escolta de la estación neutral, comandada por oficiales leales a Koros Dan. 50 barcos, lanzándose al camino del ataque. ¿Qué es eso?, gritó Korosbeck. ¿Quién ordenó esto? El árbitro supremo respondió al comandante de la flota de escolta. Estás violando la ley del Consejo. Ríndete o serás destruido. Por un momento reinó el caos. Los barcos del Consejo se enfrentaron a los barcos del Consejo. Los comandantes que habían servido juntos durante siglos ahora se apuntaban con armas unos a otros. El orden cuidadosamente mantenido del gobierno galáctico se resquebrajó y se hizo añicos. Y en ese momento de confusión, Elna atacó a la flota humana, tal como estaba. Salí gritando de la órbita de la Tierra. Fragatas averiadas y transportes convertidos y cualquier otra cosa que pudiera volar. Atacaron a la flota del Consejo por detrás mientras los barcos de escolta mantenían el frente. La fuerza de Korosbeck era mayor que la de ambas flotas juntas. Pero luchaban en los frentes, sin saber quién era amigo y quién enemigo. Los barcos chocaron en la confusión. Fuego amigo destruido arcos que nunca se habían enfrentado a los humanos. El ataque preciso y coordinado que planeó Korosbeck se disolvió en el caos. Elna lideró el desafío hasta el corazón de la formación enemiga. Ella no estaba tratando de ganar. Estaba tratando de ganar tiempo. Cada minuto que la flota del Consejo pasaba luchando contra ella era un minuto en el que no bombardeaban la Tierra. La batalla duró horas. Cuando todo terminó, el buque insignia de Korosbeck fue destruido. Su flota se dispersó o se rindió. Los barcos de escolta, entonces leales a Koros, sufrieron pérdidas terribles y la flota humana quedó reducida a fragmentos. Pero la Tierra sobrevivió. Elna se sentó sobre los restos de su puente y miró los informes de daños. 17 ciudades importantes fueron alcanzadas antes de que se detuviera el ataque. Millones estaban muertos. La infraestructura orbital fue destruida. La reconstrucción llevaría décadas, pero 8.000 millones de personas seguían vivas. La civilización humana continuaría. Su oficial de comunicaciones, sangrando por una herida en la cabeza pero todavía en su puesto, miró hacia arriba. Almirante, transmisión llegando desde la estación neutral. El rostro de Koros Dan apareció en la pantalla. Parecía mayor que hace unos días. El peso de lo que había hecho su propio pueblo lo oprimió visiblemente. Almirante Vázquez. Arresté a los oficiales supervivientes involucrados en este ataque. Serán juzgados conforme a la ley municipal. Las penas serán severas. Esto no resucita a mis muertos, dijo Elna. Su voz era hueca. No, eso no sucede. Nada puede. Koros luego hizo una pausa. Pero tal vez algo bueno pueda salir de esta tragedia. El Consejo ha estado prestando atención.
Vieron a uno de nuestros almirantes violar nuestras leyes más sagradas. Han visto a los humanos defender su hogar contra probabilidades imposibles. Y vieron qué tipo de persona eres realmente. Se inclinó hacia adelante. Estoy preparado para ofrecer nuevos términos. Miembro de pleno derecho del Consejo Galáctico. Igualdad de derechos de voto. Reconocimiento de todo el territorio humano. Y algo más. Sus ojos ardieron con nueva intensidad. Una alianza. La Junta ha envejecido y se ha vuelto corrupta. Especies como Mirani y los Tornwood han estado marginados durante mucho tiempo. Los humanos nos han demostrado que las cosas pueden cambiar. Quizás, juntos, podamos construir algo mejor de lo que tenemos ahora. Elna guardó silencio durante un largo rato. Pensó en los muertos. Las ciudades ardiendo debajo de ella. Los años de reconstrucción que tenemos por delante. Pensó en su abuela, quien sobrevivió a una guerra y construyó un mundo mejor a partir de las cenizas. Tendré que consultar a mi gobierno, dijo finalmente. Pero creo que podemos encontrar términos que funcionen para todos. Koros luego asintió. Tómate todo el tiempo que necesites. El consejo esperó. La transmisión ha terminado. Elna miró a la tierra. Marcado, pero sobreviviendo. Detrás de ella, a través de la ventana de observación, podía ver los restos de dos flotas. Humano y consejo. A la deriva juntos en el vacío. No habían ganado. En verdad. Habría años de negociaciones difíciles por delante. Años de reconstrucción. Años de aprender a confiar en antiguos enemigos. Pero sobrevivieron. Y además tenían algo importante para el horno. No solo para la galaxia. Pero para ellos mismos, los humanos no eran solo supervivientes. No eran solo guerreros. Eran algo nuevo. Algo que la galaxia nunca había visto antes. Una especie que podía luchar con una ferocidad aterradora. Y luego, cuando terminó la pelea. Llega en paz. Esta era la verdadera fuerza de la humanidad. Ni sus armas, ni sus tácticas, ni su voluntad de sacrificio. Fue su capacidad para imaginar un futuro mejor y luchar por él. Incluso cuando todo parecía perdido, la doctora Elna se levantó lentamente. Su barco averiado gimió a su alrededor. Su tripulación exhausta pero viva. Establece un rumbo hacia la Tierra. Ella dijo, tenemos mucho trabajo que hacer, Dot. El desafío se volvió a casa. Hacia el planeta azul. Eso produjo una especie lo suficientemente loca como para desafiar a un imperio. Y lo suficientemente sabio como para saber cuándo la victoria significaba algo más que ganar batallas. La guerra ha terminado. El verdadero trabajo apenas comenzaba, Dot. ¿Y la humanidad? Como siempre, estaba preparado para afrontar lo que viniera después.